Un millonario estéril se disfrazó de mendigo para encontrar a alguien a quien dejar su herencia. Días después, se quedó en shock al escuchar a un niño llamarlo papá. Rodrigo miraba su reflejo en las ventanas del consultorio, una visión que apenas reconocía. Con sus cabellos grises cayendo desordenadamente sobre una frente marcada por arrugas de preocupación, reflexionaba sobre su condición física debilitada. Siempre había sido un hombre de negocios astuto, pero ahora, ante su mortalidad, todo parecía insignificante. Estaba en el consultorio de su médico, un profesional y un viejo confidente. El doctor miraba los exámenes con una expresión de preocupación visible. Rodrigo, necesito ser franco contigo. Sin el tratamiento, solo tendrás unos pocos meses de vida. Incluso con él, la posibilidad de recuperación es pequeña, casi inexistente. Pero es una posibilidad, dijo el médico. Sin embargo, Rodrigo ya había tomado su decisión. Doctor, vivir unos meses o incluso años más, pero sin propósito, es como estar ya muerto. No tengo tiempo para un tratamiento. Necesito encontrar a alguien que dé sentido a todo esto que dejaré atrás. Tengo una herencia significativa, como bien sabes, y me importa dejarla a alguien que sepa hacer el bien con ella, respondió Rodrigo con una mirada determinada, ignorando la sombra de desesperación que se cernía sobre la sala. Necesitas el tratamiento, Rodrigo. No puedes preocuparte por una herencia mientras tienes oportunidades de vida. No tienes herederos, Rodrigo, y tampoco puedes tener hijos, como tus exámenes indican desde hace años. Debes enfocarte en cuidar de tu salud. Olvida tu herencia y cuida de ti mismo, intentó aconsejar el médico, pero Rodrigo apenas lo escuchó. Rodrigo siempre había sido un hombre de negocios astuto, pero ahora la emoción hablaba más que la razón. ¿Cómo puedo pensar en mí mismo y dejar este mundo sin asegurar que mi legado perdure? Soy estéril, no tengo familia y nadie que se preocupe. Esta es mi oportunidad de hacer algo con lo que construí, respondió él, sintiendo un peso creciente en el pecho. Ignorando las recomendaciones insistentes de su médico para que iniciara un tratamiento urgente para sus problemas de salud, Rodrigo optó por un camino diferente. ¿De qué sirve vivir más si no tengo a quien dejarle todo lo que construí? Necesito encontrar una manera de dejar este dinero a alguien que haga el bien. Una persona sencilla, pero de buen corazón. Quizás si me disfrazara de mendigo y encontraran a alguien que no se preocupe solo por mi condición financiera. Creo que esta idea puede funcionar, murmuró más para sí mismo que para el médico, decidido a seguir adelante con el plan para encontrar a alguien digno de su herencia. La decisión de Rodrigo no vino sin un profundo conflicto interno. Sabía que su salud estaba en declive, pero la idea de morir sin dejar un impacto significativo lo atormentaba más que cualquier diagnóstico médico. Rodrigo, necesitas pensar en tu salud primero. Sin ella no hay legado que dejar, reforzó el médico, intentando una vez más convencerlo de reconsiderar. Pero Rodrigo, con determinación terca, respondió: ¿qué es un legado sin alguien para recibirlo? Necesito encontrar un heredero digno, alguien que comprenda el verdadero valor de todo esto. Estaba dispuesto a arriesgar su salud por esta búsqueda, creyendo que la elección era entre vivir unos años más sin propósito o encontrar a alguien que pudiera dar continuidad a su nombre. Después de salir del consultorio, Rodrigo fue hasta su mansión y se preparó para salir a la calle en su disfraz, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Se vistió con ropas rotas y sucias, algo que nunca imaginó hacer, pero ahora se veía determinado a seguir adelante con el plan. Tal vez, entre aquellos que tienen poco o casi nada, encuentre a alguien que valore todo lo que construí, pensó, intentando justificar su decisión. Al mirarse en el espejo una última vez antes de salir, murmuró: si este es mi último acto que sea significativo. Sabía que estaba entrando en un territorio desconocido, pero la esperanza de encontrar un verdadero sucesor lo impulsaba. Rodrigo comenzó su disfraz con un nerviosismo mezclado con una animación desconocida. Se movía por las calles de la ciudad, intentando desaparecer en la multitud. Durante días, observó a las personas pasar junto a él, demasiado ocupadas en sus propias vidas
para notar al hombre que, de repente, se había convertido en parte del paisaje urbano. ¿Alguien verá más allá de las apariencias para encontrar el verdadero valor?, pensaba mientras pasaba desapercibido entre las personas que caminaban por las calles y lo ignoraban. La indiferencia de la ciudad era un recordatorio constante de su misión y del desafío que enfrentaba. El tiempo pasaba lentamente. Rodrigo sentía cada día como una prueba a su determinación. Las noches eran especialmente difíciles, con el frío cortante y la soledad pesando sobre sus hombros. La enfermedad de Rodrigo cobraba su costo. Se sentía cada vez más mal y buscaba refugio en rincones escondidos, donde podía observar el flujo incesante de personas, intentando identificar alguna chispa de compasión o empatía en medio del caos urbano. Incluso aquí, entre aquellos que tienen poco, lo que estoy buscando parece distante, reflexionaba mientras la esperanza comenzaba a vacilar. Las personas a su alrededor parecían no notar su presencia. Fue en una de esas noches, cuando una tormenta azotaba la ciudad, que todo cambió. La lluvia caía torrencialmente, empapando sus ropas y enfriando aún más su cuerpo cansado. Rodrigo encontró un lugar bajo una marquesina para protegerse de la tormenta, observando las calles vacías e iluminadas solo por los relámpagos ocasionales. Fue entonces cuando percibió a un grupo de jóvenes acercándose, sus risas resonando en la noche. Estos jóvenes parecen aterradores y en busca de problemas. No puedo meterme en líos, menos aún con mi salud frágil, pensó Rodrigo mientras los jóvenes se acercaban, rodeándolo con una energía que no era del todo amistosa. Los jóvenes, vestidos con chaquetas pesadas y gorros, rodearon a Rodrigo, y él pudo sentir la tensión en el aire. «Oye, viejo, ¿qué haces aquí solo en una noche como esta? Miren, ¿está temblando de frío o será de miedo? ¿Eres un viejo miedoso?», preguntó uno de ellos con un tono desafiante. Rodrigo, manteniendo la calma, respondió: «Solo estoy intentando pasar como cualquiera de ustedes haría». Pero sus palabras no fueron suficientes para disuadir a los jóvenes, cuyas intenciones ya estaban claras. De repente, uno de los jóvenes avanzó hacia Rodrigo, empujándolo y golpeándolo mientras la tormenta rugía a su alrededor. El ataque fue brutal y rápido, cada golpe acompañado de risas que se mezclaban con el sonido de la lluvia y los truenos. Rodrigo intentó protegerse, pero su edad y su salud frágil lo hicieron incapaz de resistir. Cayó al suelo, el dolor explotando en su cuerpo mientras la tormenta parecía reflejar su propia lucha interna. ¿Por qué el mundo es tan cruel con aquellos que solo buscan un poco de dignidad?, pensó mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre él. Las voces de los jóvenes se hicieron distantes, y lo único que quedaba era el sonido de la lluvia, que ahora sonaba como un lamento por todo lo que había perdido. La lluvia continuaba cayendo pesadamente mientras Rodrigo se encontraba tirado en la acera, sintiendo cada dolor y contusión de una noche que parecía interminable. Los chicos seguían agrediéndolo, dejando su visión nublada. Fue entonces cuando una voz inesperadamente fuerte y joven cortó la oscuridad. «Paren con eso. Dejen a mi papá en paz». Un niño apareció trayendo consigo una determinación que desafiaba al grupo de jóvenes. Sorprendidos, los agresores vacilaron por un momento y luego, murmurando entre sí, retrocedieron y desaparecieron corriendo en la tormenta. Rodrigo, aún aturdido por la agresión y por las palabras del niño, parpadeó para aclarar la visión y se enfocó en el chico que ahora estaba a su lado. «Gracias, pero ¿por qué me llamaste papá? Yo no puedo tener hijos», dijo Rodrigo. La voz una mezcla de incredulidad y confusión, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Con dificultad, aceptó la mano extendida del niño, cada movimiento protestado por su cuerpo adolorido. El niño, con una mirada determinada y ojos brillando de preocupación, respondió: «Te llamé papá porque eso es lo que eres. Soy tu hijo, mi nombre es Ramiro. Mi madre me contó sobre ti. Vamos a casa y te lo explicaré todo», dijo el niño. Cada paso al lado de Ramiro era un desafío para Rodrigo, pero también un descubrimiento. A cada tropiezo,
Sentía la presencia del niño como un soporte no solo físico, sino emocional. Estoy tan cansado y confundido, pero necesito entender lo que está sucediendo y lo que este niño dijo. No puedo tener hijos, esto puede ser una emboscada. Pero ¿por qué él me ayudaría si quisiera hacerme daño? ¿Por qué se parece realmente a mí?, pensaba Rodrigo, intentando juntar las piezas de la información inesperada. El niño caminaba con confianza, guiando a Rodrigo a través de las calles mojadas, mientras la lluvia continuaba golpeando incesantemente. Debes tener muchas preguntas. Sé que es confuso, pero mi madre siempre dijo que tú eras importante y que un día debía encontrarte, dijo Ramiro, mirando a Rodrigo con una mezcla de respeto y expectativa. Rodrigo, absorbiendo cada palabra, sintió una mezcla de asombro y desconfianza. ¿Cómo puede ser esto cierto si nunca pude tener hijos?, reflexionó, sintiéndose dividido entre la esperanza y la duda. La presencia de Ramiro era un recordatorio de que, incluso en sus peores horas, lo inesperado podría traer nuevos desafíos. Finalmente, llegaron a una pequeña casa modesta, la puerta abierta a un interior iluminado y acogedor. Ramiro entró primero, llamando a alguien en voz alta. «Mamá, estoy en casa. Traje a alguien que necesitas ver». Rodrigo dudó en el umbral, aún incierto de qué esperar. Una mujer surgió del interior de la casa, secándose las manos en un paño de cocina. Al verlo, su expresión cambió de cansancio a sorpresa. «¿Rodrigo? No puede ser. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué ropas son estas? ¿Qué te ha pasado?», preguntó con la voz llena de incredulidad, y él se dio cuenta, con una punzada de sorpresa, que estaba frente a Rosa, su exnovia. Ella estaba diferente, pero definitivamente era ella. Rosa lo miró con una mezcla de reconocimiento y sorpresa, su expresión reflejando una mezcla de emociones que Rodrigo apenas podía entender. «Rosa, yo no sabía que vivías aquí. Solo tuve algunos problemas con unos chicos a unas cuadras de aquí y Ramiro me ayudó. Pero estoy muy confundido con todo esto», comenzó él, sintiéndose vulnerable bajo su mirada intensa. Ella sacudió la cabeza, aún procesando su presencia allí. «Pensé que nunca volvería a verte. Y ahora apareces así, después de tantos años», dijo finalmente, la voz temblando un poco. La tensión en el aire era palpable. Rodrigo se sentía como un intruso en un mundo que ya no conocía. «Ramiro me encontró. Dijo que es mi hijo, pero sabes que soy estéril. Lo siento, pero este niño no puede ser mi hijo», dijo Rodrigo, intentando hacer sentido de las piezas sueltas de su vida. Rosa suspiró, pasando una mano por el cabello. «Rodrigo, Ramiro es tu hijo. Estoy segura de eso. Tal vez haya sido un error en tu diagnóstico o algo así, pero sé que es tuyo», respondió ella, con la convicción en su voz que dejó a Rodrigo aturdido. «¿Cómo puede ser posible? Me hice varios exámenes en diferentes laboratorios, con diferentes médicos. No hay manera de que Ramiro sea mío, aunque parece un buen chico. Me gustaría que lo fuera, pero es imposible», respondió él, a pesar de que un hilo de esperanza comenzaba a formarse en su corazón. Rosa lo observó, percibiendo la lucha interna en sus ojos. «Eres el padre de Ramiro, Rodrigo. Nunca habría inventado esto. Tuve que criar a Ramiro sola, pero él siempre supo quién eras. Cuando terminamos, salí de la ciudad. Fue un periodo de muchas dificultades y, cuando descubrí que estaba embarazada, te habías mudado y no pude contactarte. Nunca pensé que te volvería a ver», dijo Rosa, dando peso a sus palabras. Rodrigo sintió la gravedad de la situación en cada sílaba. «Debería haber buscado por ti, pero pensé que sería mejor así, que había seguido adelante». El dolor en su rostro reflejaba un pasado lleno de elecciones difíciles. Rodrigo se preguntó cuántas decisiones equivocadas había tomado él mismo. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, incluso cuando no la esperamos, pensó Rodrigo, dándose cuenta de que estaba frente a una segunda oportunidad. Mientras ambos permanecían allí, en medio del peso del pasado y la esperanza del presente, Ramiro observaba en silencio, aguardando pacientemente a que resolvieran sus diferencias. Rodrigo, con un suspiro profundo, encontró la mirada del niño.
Necesito tiempo para procesar todo esto, pero quiero entender lo que pasó, dijo él y Rosa asintió, su expresión suavizándose mientras ofrecía una sonrisa vacilante. Rosa aún estaba conmocionada por el reencuentro con Rodrigo y por su presencia allí, en su casa. La revelación de que Ramiro era su hijo flotaba en el aire, creando una tensión casi palpable. Rodrigo, incapaz de contener la frustración y la confusión, exigió explicaciones con más firmeza. «Debiste haberme contado». «¿Cómo pudiste esconder algo así de mí?», dijo Rodrigo, la voz subiendo de tono con cada palabra. La sorpresa y el dolor del descubrimiento alimentaban la ira que no podía controlar. «No sabía cómo, Rodrigo. Habías desaparecido, y luego tenía la información de que eras estéril. Pensé que no me creerías», respondió Rosa, la voz también elevada. La frustración en su tono era clara, y sus palabras chocaban contra la tormenta de emociones de Rodrigo. «Podría haber ayudado. Podría haber estado allí para él», insistió Rodrigo, incapaz de aceptar la justificación. Se sentía traicionado e injustamente tratado, como si una parte crucial de su vida hubiera sido robada sin que él lo supiera. «¿Crees que fue fácil para mí? Criar a Ramiro sola, con miedo de cómo reaccionaría si supieras», replicó Rosa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Estaba cansada de cargar con el peso de aquel secreto y de enfrentar la ira de Rodrigo ahora. Estaba aterrorizada y sola, y pensé que había seguido adelante. «Hay muchas más cosas que no sabes, no tienes idea de lo que pasé», continuó ella, la voz ahora trémula pero determinada. Rodrigo, sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar las razones de ella como válidas. «Me negaste la oportunidad de saber, de conocerlo, de ser su padre desde el comienzo», acusó Rodrigo, sintiendo la profundidad de la pérdida que la decisión de ella causó. «Y ahora estoy aquí sin saber qué pensar, sin saber cómo lidiar con todo esto». Sacudió la cabeza, la frustración desbordando en cada gesto. Rosa se sentía acorralada, sabiendo que sus decisiones pasadas tenían consecuencias que ahora se desplegaban frente a ella. «Hice lo mejor que pude, con la información que tenía, pero nunca quise apartar a Ramiro de ti», admitió, tratando de encontrar una solución en medio de la discusión. De repente, en medio de la discusión, Ramiro, que había estado escuchando en silencio, comenzó a sentirse mal. Respiró hondo, intentando atraer la atención de sus padres. «Mamá, papá, no me siento bien», murmuró antes de desmayarse, interrumpiendo la discusión con un desespero tangible. Rosa y Rodrigo quedaron momentáneamente paralizados por el shock, pero rápidamente actuaron, la pelea dejada de lado ante la emergencia. «¡Ramiro!», gritó Rosa, arrodillándose al lado de su hijo, el pánico sustituyendo la ira en su rostro. «Tenemos que llevarlo al hospital ahora», dijo Rodrigo, levantando a Ramiro en sus brazos con determinación. El trayecto hasta el hospital fue una carrera contra el tiempo, ambos padres enfocados en un objetivo común ahora, la salud de Ramiro. Rosa conducía como si sus propias vidas dependieran de ello, mientras Rodrigo mantenía a Ramiro seguro, intentando permanecer calmado a pesar del tumulto interno. «Por favor, Dios, déjalo estar bien», pensaba Rodrigo, cada segundo pareciendo una eternidad mientras se acercaban al hospital. La urgencia de la situación silenció la pelea, uniéndolos en un solo propósito: salvar a Ramiro. Sabían que esta emergencia cambiaría todo, que las palabras dichas podían esperar, pero la salud de Ramiro no. En el hospital, la tensión era casi insoportable mientras Rosa y Rodrigo esperaban noticias de Ramiro. La sala de espera estaba llena de rostros ansiosos, pero todo lo que podían ver era la puerta por donde Ramiro había sido llevado. El tiempo parecía arrastrarse mientras los minutos pasaban sin noticias. Rodrigo, sentado junto a Rosa, estaba perdido en pensamientos, intentando procesar todo lo que había sucedido. ¿Cómo las cosas llegaron a este punto? Es solo un niño y ya está pasando por esto, pensaba Rodrigo, sintiendo el peso de la situación. A su lado, Rosa estaba inquieta, sus manos moviéndose nerviosamente, entrelazando los dedos mientras sus ojos se fijaban en la puerta
con una esperanza casi desesperada. Finalmente, un médico emergió de la sala de emergencias, su rostro grave y serio. Se acercó a Rodrigo y Rosa, que se levantaron de un salto, el pánico evidente en sus rostros. «Doctor, ¿cómo está Ramiro?», preguntó Rosa, la voz fallando con la ansiedad. El médico vaciló, eligiendo las palabras cuidadosamente mientras miraba a los dos. «Ramiro tiene una condición genética rara», comenzó, su voz llena de preocupación. «Entró en una crisis y necesita un trasplante urgente para sobrevivir». Sus palabras fueron un golpe para ambos. Rodrigo sintió la seriedad de la situación. «¿Qué podemos hacer?». «Tiene que sobrevivir, doctor», dijo Rodrigo, la voz llena de determinación. Rosa estaba a su lado, sus manos temblando mientras agarraba el brazo de Rodrigo, como si se estuviera sosteniendo para no desmoronarse. «Tiene que haber algo que podamos hacer», insistió, la urgencia en su voz reflejando la esperanza que no podía perder. El médico sacudió la cabeza, la expresión solemne. «Estamos buscando un donante compatible lo más rápido posible, pero las posibilidades son complicadas debido a la rareza de la condición». Sus palabras eran duras, y el impacto de la gravedad de la situación era ineludible. Mientras el médico explicaba los detalles, Rodrigo sintió la presión de la responsabilidad. Cada palabra, una confirmación de lo crítica que era la situación. Ramiro estaba en peligro, y el tiempo no estaba de su lado. «¿Hay alguna posibilidad de que yo sea compatible?», preguntó Rodrigo de repente, la idea surgiendo en su mente mientras buscaba cualquier solución. Rosa lo miró sorprendida y esperanzada, mientras el médico consideraba la pregunta. «Haremos pruebas para verificar eso», respondió el médico, la urgencia en su voz reflejando la gravedad de la situación. Mientras esperaban los resultados de las pruebas, la sala parecía encogerse a su alrededor, el silencio lleno de preguntas no dichas y miedos palpables. Rodrigo miró a Rosa, la determinación clara en sus ojos. «Necesitamos un plan, una forma de conseguir lo que Ramiro necesita», dijo, la voz intentando transmitir alguna esperanza en medio del caos. Rosa asintió, luchando para mantener las lágrimas bajo control, mientras apretaba la mano de Rodrigo. «Tenemos que creer que las cosas se van a resolver», respondió, sabiendo que, a pesar de las dificultades, enfrentarían esto juntos. La noticia del médico fue un duro recordatorio de cómo la vida puede cambiar en un instante y de cómo la lucha de Ramiro apenas comenzaba. Un tiempo después, Rodrigo y Rosa fueron a tomar muestras para saber si podían ser compatibles con Ramiro. El laboratorio del hospital estaba en plena actividad, con médicos y enfermeros corriendo de un lado para otro, llevando muestras y resultados. Rodrigo estaba sentado en una silla incómoda, observando ansiosamente, mientras el médico analizaba los resultados de las pruebas. El aire estaba cargado de tensión, y cada segundo parecía durar una eternidad. Finalmente, el médico se volvió hacia Rodrigo y Rosa, su rostro una mezcla de emociones complejas. «Señor Rodrigo, señora Rosa, tengo los resultados de las pruebas», dijo el médico, su voz grave. «Primero, la prueba de ADN confirma que el señor Rodrigo es, de hecho, el padre biológico de Ramiro». Rodrigo sintió una ola de emociones contradictorias. «Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo ser merecedor de una bendición tan grande como esta?», murmuró su voz quebrada. El médico continuó, su tono volviéndose más serio. «Desafortunadamente, las pruebas muestran que el señor Rodrigo no podrá realizar la donación debido a su condición de salud frágil. Podría ser fatal para él, además de que el esfuerzo sería en vano, ya que puede no resistir». Hizo una pausa, dejando que la información fuera absorbida antes de continuar. Su condición cardíaca, probablemente agravada por sus recientes circunstancias de vida, acabarían haciendo todo más arriesgado. Rosa jadeó, su mano voló para cubrir su boca. «¿Qué significa esto para Ramiro? ¿Y para Rodrigo?». «Significa que necesitamos encontrar otro donante para su hijo rápidamente», respondió el médico, la urgencia evidente en su voz. «En cuanto al señor Rodrigo, recomiendo encarecidamente que comience un tratamiento lo más pronto posible». En ese momento,
Una enfermera entró apresuradamente en la sala, su rostro pálido de preocupación. «Doctor, el estado del paciente Ramiro se está deteriorando rápidamente. Necesitamos una intervención inmediata». El médico asintió gravemente y se giró para salir, pero no antes de lanzar una mirada significativa a Rodrigo y Rosa. «Haré lo que pueda por él, pero el tiempo se está agotando», dijo el médico. «Haga lo que pueda para salvar a mi hijo, doctor», imploró Rosa, con los ojos llorosos. Rodrigo se levantó, decidido a seguir al médico, pero sintió un mareo repentino y tuvo que apoyarse en la pared. Rosa corrió para sostenerlo, el miedo evidente en sus ojos. «Rodrigo, tú también necesitas cuidarte. No podemos perderlos a ambos», dijo ella, su voz temblando. «No puedo pensar en mí ahora, Rosa. Ramiro nos necesita», respondió Rodrigo, intentando recomponerse. Mientras observaban impotentes al médico y a la enfermera correr para atender a Ramiro, Rosa parecía librar una batalla interna. Su rostro estaba contorsionado en una mezcla de culpa, miedo y finalmente, resolución. Se giró hacia Rodrigo, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. «Rodrigo, hay algo que necesitas saber. Algo que debería haberte contado hace mucho tiempo». Rodrigo la miró confundido y aprensivo. «¿Qué es, Rosa? ¿Qué puede ser tan importante ahora?» Rosa respiró hondo, reuniendo coraje. «Ramiro tiene una hermana gemela. Su nombre es Gabriela. Yo la di en adopción cuando nacieron». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico, su mente luchando para procesar esta revelación impactante. ¿Una hermana gemela? ¿Cómo? ¿Por qué?», balbuceó, incapaz de formar pensamientos coherentes. «No tenía condiciones para criar a 2 bebés sola. Pasé por una situación financiera muy difícil. Apenas tenía para comer y sobrevivir. Estaba tan desesperada. No sabía cómo encontrarte, cómo pedir ayuda. Intenté de todas las maneras, pero no pude sostener a 2 bebés sola. Nuestros hijos estaban en una situación tan difícil. No soportaba más verlos llorando hambrientos. Entonces pensé que estaba haciendo lo mejor para todos. Pero ahora, ella puede ser la única oportunidad de Ramiro». Rosa explicó, las palabras saliendo apresuradas, pero cada una de ellas repleta de dolor y arrepentimiento. Rodrigo la miró, una mezcla de emociones pasando por su rostro. Shock, ira, esperanza. «Una hermana gemela podría ser una donante ideal», murmuró. La realización lo golpeó. En ese momento, el sonido de alarmas provenientes del cuarto de Ramiro cortó el aire, haciendo que ambos se giraran bruscamente. El pasillo de repente se llenó de médicos y enfermeras corriendo hacia el cuarto. Rodrigo y Rosa se miraron, el miedo palpable entre ellos. La situación de Ramiro estaba empeorando y ahora tenían una nueva información que podría ser crucial para su supervivencia. El tiempo se estaba agotando y necesitaban actuar rápidamente. Rodrigo actuó rápidamente, su instinto de empresario tomando el control en medio del caos emocional. Con las manos temblorosas, tomó el teléfono y comenzó a hacer una serie de llamadas frenéticas. Su voz, normalmente calma y controlada, ahora llevaba un tono de urgencia desesperada. «Necesito todos los recursos disponibles ahora. Encuentren la agencia de adopción, revisen los registros, hagan lo que sea necesario», ordenaba, su voz resonando por el pasillo del hospital. Mientras tanto, Rosa permanecía fuera del cuarto de Ramiro, sus ojos alternando entre donde el hijo estaba inconsciente y Rodrigo, que caminaba de un lado para otro, gesticulando furiosamente al teléfono. Las horas se arrastraban, cada minuto parecía una eternidad. Rodrigo había movilizado un equipo de abogados, investigadores privados e incluso contactos en el gobierno. La búsqueda de Gabriela se extendió como un incendio, con personas revisando registros, interrogando empleados de agencias de adopción y siguiendo cada pista posible. ¿Alguna noticia de la agencia? El antiguo orfanato ha dado más información sobre Gabriela, preguntó Rodrigo a uno de sus asistentes por teléfono. Nada todavía, señor. Los registros de esa época son incompletos. Estamos tratando de localizar a ex empleados,
vino la respuesta desalentadora. A medida que las horas pasaban, la frustración y la desesperación comenzaban a instalarse. Cada pista que parecía prometedora acababa en un callejón sin salida. Rodrigo, exhausto y con el corazón pesado, observaba los monitores que mostraban los signos vitales de Ramiro, cada pitido recordándole del tiempo precioso que estaba escurriéndose entre sus dedos. Rosa, sentada al lado de la cama, sostenía la mano de Ramiro, susurrando palabras de aliento, su voz quebrada por las lágrimas contenidas. «¿Y si no la encontramos a tiempo, Rodrigo, qué haremos?» «¿Si no hay ningún donante compatible?», preguntó Rosa, el miedo evidente en su voz. Rodrigo apretó los puños, la determinación brillando en sus ojos cansados. «No podemos pensar así, vamos a encontrarla. Tenemos que encontrarla». La noche avanzaba, y con ella el estado de Ramiro continuaba deteriorándose. Los médicos entraban y salían del cuarto con mayor frecuencia, ajustando medicamentos y verificando equipos. La tensión en el aire era palpable, pesada como una nube de tormenta a punto de estallar. Rodrigo, ahora sentado en una silla al lado de Rosa, sostenía su mano, ambos unidos en su vigilia silenciosa. De repente, el teléfono de Rodrigo sonó haciéndolo saltar. Respondió rápidamente, su corazón acelerado con una mezcla de esperanza y miedo. «Señor, hemos encontrado una pista sobre Gabriela, pero es complicado», dijo la voz al otro lado de la línea. Rodrigo sintió un nudo formarse en su garganta. «¿Complicado cómo? Dímelo ya, por el amor de Dios». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Rodrigo y Rosa intercambiaron miradas ansiosas, ambos conteniendo la respiración. La voz en el teléfono continuó vacilante. «La mujer que la adoptó, se mudaron al extranjero hace años. Estamos intentando rastrear a qué país, pero los registros son confusos». Rodrigo sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La posibilidad de que Gabriela estuviera en otro país, tal vez al otro lado del mundo, parecía un golpe final a sus esperanzas ya debilitadas. Tan pronto como terminó la llamada, Rodrigo se volvió hacia la madre de sus hijos. «Gabriela podría estar viviendo fuera del país, no sabemos aún dónde, pero todo mi equipo la está buscando en este mismo momento», dijo, sintiendo el pánico apoderarse de él. No puede estar tan lejos». «No ahora», exclamó Rosa, las lágrimas finalmente desbordándose. Rodrigo, luchando contra su propio desespero, apretó la mano de Rosa. «No vamos a rendirnos. Voy a movilizar contactos internacionales. Vamos a encontrarla, aunque tenga que dar la vuelta al mundo». Minutos después, el teléfono de Rodrigo sonó, cortando el silencio tenso que flotaba en la habitación del hospital. Respondió rápidamente, su voz ronca de agotamiento y esperanza. «Hable», ordenó sin preocuparse por formalidades. Al otro lado de la línea, la voz de su investigador sonó urgente. «Señor, hemos encontrado a Gabriela, que está en un hospital en España». Rodrigo sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo, pero fue rápidamente reemplazada por una nueva ola de ansiedad. ¿Por qué estaría ella en un hospital? Puso el teléfono en altavoz para que Rosa pudiera escuchar. ¿En un hospital? ¿Qué le pasó?, preguntó Rosa, su voz temblando de miedo y anticipación. El investigador vaciló por un momento antes de responder. «Señor, señora, Gabriela también está enferma. Muy enferma». Las palabras cayeron como un peso sobre Rodrigo y Rosa. El investigador continuó, su voz cargada de preocupación. «Por los registros que hemos podido acceder, Gabriela fue diagnosticada con la misma condición genética de Ramiro. Ella también necesita un trasplante urgente». La habitación quedó en silencio por un momento, la gravedad de la situación pesando sobre todos. Rodrigo se levantó abruptamente, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una solución. «Necesito hablar con los médicos de ella inmediatamente», exigió Rodrigo, su tono no dejando espacio para discusión. Rosa, lágrimas silenciosas rodando por su rostro, murmuró: «Mis hijos, ambos sufriendo y yo ni siquiera sabía». Rodrigo organizó rápidamente una videoconferencia con el equipo médico en España.
La pantalla de la computadora mostraba rostros cansados y preocupados, reflejos de los propios Rodrigo y Rosa. El médico español explicó la situación de Gabriela con detalles clínicos que hicieron que el corazón de Rodrigo se encogiera. La condición de Gabriela es crítica. Al igual que su hermano, ella necesita un trasplante lo más pronto posible, concluyó el médico, su voz cargada de urgencia. Doctor, ¿y si pudieran donar el uno para el otro?, sugirió Rodrigo, su mente buscando desesperadamente una solución. El médico sacudió la cabeza tristemente. Desafortunadamente, ambos están muy débiles para ser donantes en este momento. La frustración y el desespero amenazaban con engullir a Rodrigo, pero se negaba a rendirse. Con una determinación renovada, se volvió hacia el médico de Ramiro, que había entrado en la habitación durante la videoconferencia. Doctor, ¿hay alguna posibilidad de que yo pueda donar para uno de ellos? El médico frunció el ceño, considerando la idea. Bueno, señor Rodrigo, dado que usted es el padre biológico, existe una posibilidad. Pero con su condición cardíaca recién descubierta, sería extremadamente arriesgado. Temo que no resistirá, según los médicos de su país lo han indicado. Pero sí, puede ser que funcione, pero sus posibilidades de sobrevivir son nulas, os dijo el médico. Rosa agarró el brazo de Rodrigo, sus ojos agrandados de miedo. No, Rodrigo, no puedes arriesgar tu vida así. Vamos a encontrar a otra persona. Aún tenemos tiempo para buscar. Tienes muchos contactos. Rodrigo cubrió la mano de ella con la suya, su voz suave pero determinada. Si hay una posibilidad de salvar a nuestros hijos, necesito intentarlo. El tiempo parecía correr aún más rápido ahora. La posibilidad de salvar a un hijo a costa del otro era impensable, pero la realidad de la situación los forzaba a considerar lo impensable. Rodrigo sentía el peso de cada segundo que pasaba, sabiendo que cada momento de indecisión podría costar la vida de Ramiro o Gabriela. ¿Cómo podemos elegir, Rodrigo?, sollozó Rosa, la angustia evidente en su voz. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. No podemos, Rosa, no podemos elegir entre nuestros hijos. Haré la cirugía. No me importa otra cosa, sino salvarlo, dijo él. Rodrigo miraba fijamente a los médicos reunidos frente a él, su decisión ya tomada. Voy a donar para ambos, declaró, su voz firme a pesar del miedo que sentía. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de los monitores cardíacos. El doctor Ramírez, todavía en la pantalla del ordenador, fue el primero en hablar. Señor Rodrigo, necesito que comprenda completamente los riesgos. Su condición cardíaca hace que este procedimiento sea extremadamente peligroso. Las posibilidades de supervivencia son... Rodrigo lo interrumpió levantando la mano. No necesito saber las posibilidades, doctor. Solo necesito saber si hay una posibilidad de salvar a mis hijos. Rosa sostuvo su mano, las lágrimas rodando silenciosamente. Rodrigo, por favor, piénsalo bien. No podemos perderte a ti también. La decisión de Rodrigo de donar para ambos hijos desencadenó una carrera contra el tiempo. El médico, todavía en la videoconferencia, explicó la situación crítica. Señor Rodrigo, para que esto funcione, necesitamos que Gabriela sea transportada aquí inmediatamente. Cada minuto cuenta. Rodrigo asintió, su mente ya trabajando en las logísticas. Voy a proporcionar un avión privado ahora mismo. Rosa, sin embargo, levantó una cuestión crucial. ¿Y qué hay de la madre adoptiva de Gabriela? Ella necesita autorizar esto. El corazón de Rodrigo se hundió con la realización. Se volvió hacia el médico. Doctor, por favor, póngase en contacto con la madre de Gabriela inmediatamente. Explique la situación. Hablaré con ella si es necesario. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. Mientras Rodrigo organizaba el transporte, Rosa trabajaba con los médicos para preparar a Ramiro para el procedimiento. Los médicos en España intentaban convencer a la madre adoptiva de Gabriela. Sin embargo, ella estaba reacia y con miedo del procedimiento. Señora Andrea, entiendo sus preocupaciones, pero esta puede ser la única oportunidad de Gabriela, dijo el médico del otro lado de la línea.
La voz de una mujer temblorosa y asustada respondió: «Pero el viaje es tan arriesgado. ¿Y si algo sucede durante el vuelo?». Rodrigo no pudo permanecer en silencio. «Por favor, sé que no me conoce, que no tiene motivos para confiar en mí. Pero le ruego, déjeme intentar salvar a mi hija biológica, nuestra hija», pidió él con la voz llena de emoción para la mujer del otro lado de la línea. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Finalmente, la voz de la señora Andrea sonó. «Está bien, estoy de acuerdo con todo lo que sea necesario para salvar a mi niña», respondió ella. Con la aprobación obtenida, la operación de rescate entró en acción. Un avión médico fue preparado en tiempo récord, equipado con todos los equipos necesarios para mantener a Gabriela estable durante el vuelo. Se movilizó un equipo médico especializado en transporte de pacientes críticos. «No puedo perder más tiempo. Voy en este vuelo», declaró Rodrigo, levantándose de su cama de hospital. Rosa lo sostuvo por el brazo, alarmada. «Rodrigo, apenas puedes estar de pie. ¿Cómo esperas sobrevivir a este viaje?». Pero Rodrigo estaba firme. «No puedo pedir que nuestra hija haga este viaje sola. Necesito estar allí para ella», respondió él. Contra todos los consejos médicos, Rodrigo embarcó en el avión y fue a buscar a su hija. Pareció una eternidad de preparación, hasta que Rodrigo finalmente vio al equipo médico traer a Gabriela dentro del avión. Su corazón se detuvo por un momento. Allí, frágil y pálida en una camilla, estaba su hija, la niña que nunca supo que existía hasta pocos días atrás. Lágrimas involuntarias brotaron en sus ojos mientras absorbía cada detalle de su rostro. «Gabriela», susurró el nombre extraño y al mismo tiempo familiar en sus labios. A pesar de los tubos y monitores que la rodeaban, Rodrigo pudo ver rasgos de Rosa en ella, la forma de la nariz, la curva delicada de la mejilla, y allí, en la línea determinada de su mandíbula, se vio a sí mismo. Una ola de amor y protección lo inundó, tan fuerte y repentina que casi lo dejó sin aliento. Durante el vuelo, Rodrigo no quitó los ojos de Gabriela. Observaba a los médicos monitoreando sus signos vitales constantemente. Cada pitido de los monitores resonando en su mente como un recordatorio cruel de la fragilidad de su condición. Pero en medio del miedo había esperanza. Cada respiración de Gabriela, cada latido de su corazón registrado en los monitores, era una prueba de su fuerza. Las largas horas de vuelo fueron una agonía de preocupación y malestar físico. Observaba a los médicos monitoreando los signos vitales de Gabriela constantemente, cada pitido de los monitores resonando en su mente. «Estamos perdiendo altitud», gritó el piloto de repente, horas después del despegue. «Prepárense para un aterrizaje de emergencia». Rodrigo sintió el pánico subir por su garganta. No ahora. Por favor, Dios, no ahora». El avión aterrizó con un golpe violento en un pequeño aeropuerto. Rodrigo, ignorando su propio dolor, ayudó al equipo médico a estabilizar a Gabriela. «Aguanta. Ya casi llegamos», murmuró sosteniendo la mano de la hija que apenas conocía. Después de horas agonizantes de reparaciones y espera, el avión finalmente despegó nuevamente. Cuando finalmente aterrizaron en el destino, Rodrigo estaba exhausto, pero decidido. Gabriela fue rápidamente transferida al hospital, donde Ramiro ya esperaba. En el centro quirúrgico, Rodrigo miró a sus dos hijos, uno a cada lado. «Estamos todos aquí ahora. Vamos a luchar juntos», dijo suavemente. El anestesista se acercó con la máscara. «¿Está listo, señor Rodrigo?». Rodrigo asintió sintiendo el peso de todo lo que había sucedido en las últimas horas. Mientras la anestesia comenzaba a hacer efecto, su último pensamiento fue de gratitud por haber logrado reunir a su familia, incluso si era posiblemente a costa de su propia vida. «Señor Rodrigo, es hora», llamó una enfermera interrumpiendo sus pensamientos. Él asintió, sintiendo el peso del momento. «Estoy listo. Vamos a salvar a mis hijos». En el quirófano la tensión era palpable. Médicos y enfermeros se movían con precisión, preparándose para el procedimiento sin precedentes. Rodrigo fue colocado en la mesa de cirugía, el sonido de los monitores cardíacos resonando por la sala. Al otro lado del océano,
Un equipo similar se preparaba para recibir lo que Rodrigo estaba a punto de donar para salvar a los niños. El anestesista se acercó, máscara en mano. «Señor Rodrigo, voy a comenzar la anestesia ahora. ¿Tiene alguna última palabra antes de que comencemos?» Rodrigo miró a Rosa, que observaba todo a través de un cristal. «Diga a mis hijos que los amo, aunque no hayamos tenido la oportunidad de conocernos. Haría todo por ellos de nuevo, no importa lo que pase», dijo él. A medida que la anestesia comenzaba a hacer efecto, Rodrigo sintió una extraña paz envolverlo. Las voces de los médicos se volvieron distantes, y su última visión fue del rostro preocupado de la enfermera desapareciendo en la oscuridad. La cirugía comenzó, una danza cuidadosamente coreografiada de bisturís e instrumentos. Pasaron horas, cada minuto crucial para el éxito de la operación y para la supervivencia de Rodrigo y de los niños. En medio de la cirugía, los monitores comenzaron a pitar frenéticamente. «¡Presión cayendo! Necesitamos estabilizarlo o lo perderemos», gritó uno de los médicos. El cirujano jefe mantuvo la calma. «No ahora, Rodrigo. Tus hijos te necesitan. Lucha». El equipo trabajó febrilmente para estabilizar a Rodrigo, mientras continuaban el delicado proceso de recolección para el trasplante. Al otro lado del cristal, Rosa observaba impotente, sus oraciones silenciosas resonando por los pasillos del hospital. Las horas se arrastraban, cada minuto una eternidad de esperanza y miedo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el cirujano jefe levantó la vista. «Está hecho. Tenemos lo que necesitamos para ambos niños, pero la victoria fue de corta duración». «Está entrando en shock», gritó el anestesista. «Código azul». Los minutos siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. El equipo luchaba por traer de vuelta a Rodrigo, sus esfuerzos desesperados resonando por la sala. Rosa, al otro lado del cristal, presionaba las manos contra su rostro, incapaz de apartar la vista de la escena ante ella. «Vamos, Rodrigo», murmuró el cirujano jefe, realizando compresiones torácicas. «Ja, llegaste hasta aquí. No te rindas ahora». Como si respondiera a la súplica, los monitores comenzaron a mostrar signos de vida. Un pitido débil, pero constante, llenó la sala. Horas después, Rodrigo abrió los ojos lentamente, la luz deslumbrante del cuarto del hospital haciéndolo parpadear. Rosa estaba a su lado, su rostro una mezcla de agotamiento y alivio. «Bienvenido de vuelta», dijo suavemente, sosteniendo su mano. Rodrigo intentó hablar, su voz ronca y débil. «Los niños...» Rosa sonrió a través de las lágrimas. «Están bien. Ambos. Lo lograste, Rodrigo. Salvaste a nuestros hijos». Horas después, en el pasillo del hospital, el aire estaba cargado de tensión y expectativa. Rosa, de pie junto a la cama de ruedas donde Rodrigo descansaba, intentaba calmar sus nervios mientras esperaban la llegada de la madre adoptiva de Gabriela, que había tomado otro vuelo para ver a la hija. El sonido de pasos apresurados resonó por el pasillo, y pronto una mujer de mediana edad, con ojos rojos de llanto y cabello desaliñado, dobló la esquina. «¿Gabriela? ¿Dónde está mi Gabriela?», preguntó su voz temblorosa de emoción. Rosa dio un paso al frente, extendiendo la mano en un gesto de bienvenida. «Señora Andrea, soy Rosa, la madre biológica de Gabriela. Y este es Rodrigo, su padre». Rosa se presentó. La señora Andrea se detuvo, sus ojos moviéndose entre Rosa y Rodrigo. Por un momento, el silencio flotó pesadamente entre ellos. Entonces, para sorpresa de todos, se arrodilló junto a la silla de ruedas de Rodrigo, tomando sus manos en las de ella. «Señor Rodrigo», comenzó su voz quebrada de emoción, «no tengo palabras para expresar lo que estoy sintiendo en este momento. Lo que usted hizo, el coraje, el amor, el sacrificio que demostró, es algo que nunca he visto igual en toda mi vida. Cuando adopté a Gabriela, me prometí a mí misma que haría todo lo posible por protegerla y amarla. Pero usted, que apenas la conocía, aunque fuera su padre biológico, arriesgó todo, su salud, su vida, para salvarla. Eso va más allá de cualquier cosa que podría haber imaginado o esperado. Estaba desesperada.
Los médicos no encontraban un donante compatible. No tenía ninguna información sobre la familia biológica de Gabriela. Estaba viviendo una aflicción que apenas cabía en mí. Entonces, usted se embarcó en esta peligrosa travesía, volando a través de océanos, enfrentando complicaciones médicas y lo desconocido, todo por una niña que nunca había visto antes. Eso muestra un amor paternal tan profundo e incondicional que me deja sin palabras. Es lo mismo que haría por Gabriela, si yo misma fuera compatible. Sé que debe haber sido una decisión difícil, arriesgar su propia vida, dejar atrás todo lo que conocía, todo por una oportunidad de salvar no solo a Gabriela, sino también a su hijo Ramiro. Esa generosidad de espíritu, esa capacidad de amar tan plenamente a dos niños que apenas conocía, es verdaderamente inspiradora. Usted no solo salvó la vida de Gabriela, sino que también me dio una lección de vida que nunca olvidaré. Me mostró que el amor verdadero no conoce límites, no se detiene ante obstáculos, no vacila ante el peligro. Cuando pienso en las horas angustiosas que debió haber pasado en ese avión, cuidando de Gabriela, incluso con su propia salud debilitada, pero aún así, decidido a seguir adelante, eso me emociona profundamente. Y luego, usted pasó por una cirugía arriesgada, dispuesto a dar una parte de sí mismo para salvar a sus hijos. Esa abnegación, ese altruismo, es algo raro y precioso en este mundo. Quiero que sepa que no importa lo que pase a partir de ahora, usted ya hizo más por Gabriela de lo que jamás podría haber pedido. Le dio una oportunidad de vida, una oportunidad de futuro, y no solo eso, le dio un ejemplo de amor y valentía que la inspirará por el resto de su vida. Sé que nuestra situación es complicada. Hay tantas emociones involucradas, tantas historias entrelazadas, pero en este momento quiero que sepa que estoy eternamente agradecida por lo que hizo. Usted no es solo el padre biológico de Gabriela, es un verdadero héroe. Le prometo a usted, señor Rodrigo, que haré todo lo posible por honrar su sacrificio. Gabriela sabrá de esta historia, sabrá del amor increíble que su padre biológico tiene por ella, y prometo que, sea cual sea el resultado de esta cirugía, mantendré las puertas abiertas para que usted y Rosa formen parte de su vida. Usted nos dio una lección de amor, valentía y sacrificio que transformó no solo la vida de Gabriela, sino la mía también. Gracias, desde el fondo de mi corazón, por ser el padre que Gabriela merece, el héroe que ella necesitaba en este momento crítico. Que Dios lo bendiga y lo proteja durante su tratamiento, y sepa que no importa lo que pase, ya ha conquistado un lugar eterno en nuestros corazones. Gracias, señor Rodrigo. Gracias por amar a Gabriela tan profunda e incondicionalmente, dijo ella, y al terminar sus palabras, la señora Andrea tenía lágrimas corriendo libremente por su rostro, y tanto Rodrigo como Rosa estaban visiblemente emocionados. El pasillo del hospital, antes un lugar de tensión y miedo, ahora parecía lleno de una sensación de amor y gratitud que trascendía todas las complicaciones de su situación única. Las semanas que siguieron tras la cirugía fueron un torbellino de emociones e incertidumbre. Mientras Ramiro y Gabriela se recuperaban rápidamente, ganando fuerza cada día, Rodrigo luchaba por mantenerse estable. Su cuerpo, ya debilitado por la edad y por el procedimiento arriesgado, parecía estar perdiendo la batalla. Rosa y la señora Andrea se turnaban en vigilias constantes, sus rostros marcados por la preocupación y noches mal dormidas. «Él va a lograrlo, ¿verdad?», preguntó Ramiro a Rosa, su voz temblando ligeramente. Rosa forzó una sonrisa, acariciando el cabello de su hijo. «Tu padre es el hombre más fuerte que conozco. No se rendirá ahora», respondió ella. Fue en una de esas noches de vigilia, cuando el médico irrumpió en la habitación, sus ojos brillando con una esperanza renovada. «Tenemos una oportunidad. Hay un nuevo tratamiento, experimental pero prometedor», explicó rápidamente sobre una terapia revolucionaria que combinaba regeneración celular con nanotecnología, algo que podría no solo tratar la condición cardíaca de Rodrigo, sino potencialmente revertir los daños causados. Rodrigo, incluso en su estado debilitado, logró esbozar una sonrisa débil.
Una vez más, doctor. Estoy en sus manos. Rosa sostuvo la mano de Rodrigo, lágrimas de alivio y esperanza brillando en sus ojos. Vamos a enfrentar esto juntos, Rodrigo, como una familia. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. El tratamiento era intenso, con Rodrigo pasando por sesiones exhaustivas que parecían drenar sus últimas fuerzas. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, señales de mejora comenzaron a aparecer. Su color volvía, su respiración se hacía más fácil, y el brillo en sus ojos, que se había apagado, comenzaba a reavivarse. Gabriela, aún recuperándose, insistía en visitar a Rodrigo todos los días. «Papá, necesitas ponerte bien pronto». «Tenemos mucho tiempo para recuperar», decía Gabriela, su voz suave pero determinada. Rodrigo sonreía, sintiendo una fuerza renovada fluir a través de él con las palabras de su hija. «Estoy haciendo lo mejor que puedo, querida. Por ustedes, haré lo imposible». Mientras Rodrigo luchaba por la recuperación, la señora Andrea tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Tras largas conversaciones con Rosa y momentos de profunda reflexión, decidió que no podía separar a Gabriela de su familia recién descubierta. «Me mudaré para acá. Gabriela merece tenernos a todos en su vida», anunció un día, su voz firme con convicción. Rosa abrazó a la señora Andrea, lágrimas de gratitud corriendo por su rostro. «Ya eres parte de nuestra familia. Siempre serás la madre de Gabriela. El ADN no importa. Lo que importa es que cuidaste de ella cuando yo misma no pude. Nunca podré agradecerte lo suficiente por el amor que dedicaste a Gabriela», dijo Rosa. La señora Andrea devolvió el abrazo, sintiendo un peso ser levantado de sus hombros. «Y tú siempre serás su madre también». «Gabriela tiene el doble de amor ahora», respondió ella. Las semanas se transformaron en meses, y con cada día que pasaba, la recuperación de Rodrigo se hacía más evidente. El tratamiento revolucionario estaba haciendo maravillas, no solo tratando su condición cardíaca, sino revitalizando todo su cuerpo. Comenzó a hacer pequeñas caminatas por los pasillos del hospital, primero apoyado en Rosa, luego solo, y finalmente con Ramiro y Gabriela a su lado. «Mira a ustedes tres», comentó Rosa un día, observando a Rodrigo caminar de la mano con los niños. «¿Quién diría que aquel mendigo solitario se convertiría en el padre del año?», dijo ella, haciendo que Rodrigo sonriera, un sonido que se hacía cada vez más frecuente. «La vida tiene una forma divertida de sorprendernos, ¿verdad?», respondió él. Cuando llegó el día del alta de Rodrigo, marcando no el fin, sino el comienzo de una nueva jornada, la familia, ahora ampliada para incluir a la señora Andrea, se reunió en la entrada del hospital. Rodrigo, de pie sin ayuda, miró a cada rostro a su alrededor, su corazón rebosante de gratitud y amor. «Entonces, ¿a dónde vamos ahora?», preguntó Ramiro, su voz llena de expectativa. Rodrigo sonrió, atrayendo a todos para un abrazo colectivo. «Yo a casa, mis amores». «Finalmente, vamos todos a casa», respondió él. Mientras caminaban fuera del hospital, hacia un futuro que antes parecía imposible, Rodrigo reflexionó sobre la increíble jornada que los llevó hasta allí. De un millonario solitario disfrazado de mendigo a un padre de familia rodeado de amor, había descubierto el verdadero significado de riqueza y herencia. Y allí, con Rosa a su lado, Ramiro y Gabriela seguros en sus brazos, y la señora Andrea completando el círculo familiar, Rodrigo supo que no importaba lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos, como la familia que siempre debieron haber sido. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle me gusta a este video y a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Agradecemos enormemente por tenerte aquí con nosotros. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla ahora mismo. Tenemos una selección especial solo para ti, repleta de historias valiosas y entretenimiento garantizado. ¡Nos vemos allí!